Pues en menos de una semana en Medina del Campo va a tener lugar un acontecimiento que tenemos que difundir para que ustedes acudan porque pensamos que merece y mucho la pena. Como es, por ejemplo, el 644 aniversario del nacimiento del infante Fernando en la Antequera y así también destacar el 520 aniversario de la muerte de Isabel la Católica. Acto de investidura, recreación, muerte de Isabel la Católica. Nos acompaña esta noche el maestre de la Orden de Caballería de la Jarra del Grifo, Juan Ignacio Gutiérrez. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Digo que en una semana, el menos ya va a tener lugar acontecimientos que tienen mucho que ver con la historia, ¿no? Sobre todo de Medina. Mira, son dos acontecimientos, de hecho, que no pueden fallar. En primer lugar, en el contexto de los fines de la Orden. La Orden tiene un fin primordial que es difundir la vida y hechos del infante Fernando. Pero el infante Fernando siempre pongo un binomio que es el infante y Medina. Todo lo que esté relacionado con infante y Medina es para nosotros un hecho de tremenda importancia. Y máxime cuando hablamos ahora de que fue el nacimiento del infante. El infante nació un 27 de noviembre. Lógicamente la Orden siempre lleva a cabo sus actividades acercando el día concreto de que se esté tratando al sábado más próximo, porque si no, por mucho que lo difundas, la gente está haciendo sus cometidos y no puede acudir. Por eso lo hacemos el sábado, que es 23. Pero hay otro hecho que ya has mencionado tú, Isabel de Castilla, la reina Isabel, nuestra reina Isabel, Javier, que creo que es muy importante. Nuestra reina Isabel murió un 26 de noviembre, es decir, el día anterior en el calendario a la fecha del nacimiento del infante. La reina Isabel es dama de la Orden, tenía exactamente 2 años. Desde los 2 años, la reina Isabel es dama de la Orden de la Caballería del Jarra del Grifo, con lo cual no podemos, ni mucho menos, el dejar a un lado las noticias de la reina Isabel como componente de la familia del infante. Y eso es lo que vamos a llevar a cabo. Vamos a conmemorar las dos actividades que tú has mencionado. Por un lado, el nacimiento del infante. ¿Dónde nació el infante? En el Palacio Real, donde vamos a hacer el acto conmemorativo. ¿Y dónde murió la reina Isabel? En el Palacio Real de Medina del Campo, donde vamos a llevar a cabo la recreación. ¿Dónde las vamos a hacer? Pues mira, la primera, el nacimiento, es un día de alegría, una nueva persona que viene a la historia. No cabe duda que cuando una persona de esta personalidad, valga la redundancia, viene al mundo, pues nadie piensa qué es lo que va a pasar con ella. Pero una vez que conoces la personalidad y la vida, entonces ya sí que tenemos muy en cuenta la fecha del nacimiento. ¿Dónde la hacemos? En la sala del infante, que en la sala del infante uno de los motivos que tiene es llevar a cabo actividades con relación al infante. ¿Y dónde hacemos la recreación de la muerte de Isabel? En la sala del testamento, donde está la cama, donde teóricamente murió la reina, que así lo consideramos. Dices teóricamente. Teóricamente. ¿Porque es el lugar exacto o no? No. Sería mucha coincidencia que ni yo me atrevo a decir ahora mismo coincide, no lo sé, la verdad. Pero sí que es verdad que, por desgracia, la casona, la casa grande, el Palacio Real, vamos a llamarle como queramos, ese fue el edificio donde nació el infante y murió la reina Isabel. ¿Que fue en la habitación donde está ahora? Yo lo veo muy difícil, porque el Palacio Real ha sufrido derribos, se le han hecho nuevas construcciones, y combinando todo eso, yo te digo que las últimas construcciones que hay ahora dudo que coincidan con las construcciones que había en la época que estamos hablando. Pero ¿qué importancia tiene eso si nosotros sabemos que el Palacio Real físicamente en planta estaba ahí? Que sea 100%
sea 50%, yo creo que no debemos de entrar en ese detalle. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que estaba ahí. Pues estamos hablando hace 1380 años del nacimiento del infante. Nació en 1380, con lo cual efectivamente son 644 años, si no me equivoco, del nacimiento del infante. Fíjate tú, estamos hablando de hace casi 7 siglos, 6 siglos y medio, que nació el infante en el Palacio Real de Medina. Yo creo que la importancia es tremenda y que en Medina todavía al infante no se le da la importancia. Hay un historiador de Medina, don Gerardo Moraleja, que dijo que fue el mayor benefactor que ha tenido Medina a lo largo de toda su vida. O sea, esa frase, tú la analizas, dice, el mayor, o sea, no anda diciendo, don Gerardo Moraleja no anda diciendo, fue uno de los mejores, fue el más alto, el mayor benefactor que ha tenido Medina del Campo a lo largo de toda su historia. Creo que la frase de por sí tiene una importancia tremenda y los medinenses deben de conocerlo, que el infante Fernando Antequera, el creador de la feria, el que diseñó todo el centro que vemos ahora, lo que llamamos el centro histórico, se suele llamar, todo eso lo diseñó el infante y parte de ello construyó. Que luego hubo obras posteriores precisamente encauzadas por la reina Isabel, no cabe la más mínima duda, porque la reina Isabel fue otro de los mayores benefactores que ha tenido Medina del Campo. Ignacio, yo recuerdo del Palacio Real, lo primero que yo recuerdo de él era una cárcel. Afirmativo. Una cárcel, después de cárcel ya se fue todas las obras de restauración y fue el ayuntamiento en funciones. Sí, señor. Y ya después del ayuntamiento, lo que ahora conocemos como el Palacio Real. Sí, en los últimos 50, 60 años que yo recuerde, ¿no? Pero yo te voy a decir más porque he estado yo en persona. Fue una dependencia de la policía, ayuntamiento policía, porque ahí me hice yo el carné de identidad. El primer carné de identidad que yo he tenido me lo hice en el Palacio Real. Fíjate tú, que claro, eso tiene, pues como recuerdo, mucha importancia, esa es la verdad. Y hubo una temporada cuando se iniciaron los carnés de identidad, pues entonces la dependencia policial que estaba al lado, acuérdate que la policía estaba en el costado de todos esos edificios, porque el Palacio Real llegaba por atrás hasta la calle del Rey, y en la calle del Rey acababa, porque eso también era del Palacio Real, donde ahora está el ambulatorio, eso era Palacio Real, las dependencias de la parte de atrás, que era la huerta y algunas edificaciones muy difícil de ahora establecer cómo eran y cómo dejaban de ser. Pero eso era Palacio Real. Y allí estaba la policía, antiguamente, y una vez que hicieron... no había salas suficientes en espacio para albergar a los policías y a la gente que iba a hacerse el carnet de identidad, y me acuerdo que fue en el Palacio Real, ahí estuve yo. Lo que es una lástima es no tener imágenes como si fuese en la actualidad, como todo el mundo tiene su teléfono móvil, pues habría cientos y miles de imágenes, ¿no?, de cómo estaba distribuido el palacio, dónde estaba... pero es una lástima, ¿no? No sé, pero el museo... dijo que había conseguido una imagen revolucionaria. Yo estoy deseando que la ponga. Lo recuerdo. Y no sé si la ha dado al público ya. Que yo recuerde, no quiero tampoco... No, pues tiene que estar muy próximo, porque el director del museo, Antonio Sánchez, me dijo que la iba a dar a conocer al público, con lo cual tiene que estar al caer. Yo digo a los medinenses que vayan a ver esa foto, porque es de 1800 y algo, y es única, eso sí que es verdad, y merece la pena que tengamos conocimiento cómo era el Palacio Real en aquella época. Fíjate, estábamos yo comentando hace un instante el tema de los teléfonos móviles en la actualidad, que habría miles de imágenes, pero seguramente que esas miles de imágenes tendrían muchísimo menos valor que la única que podemos ver del año 1800. Tiene muchísimo más valor la única imagen que las miles de imágenes. Sí, pero o sea si tuviéramos imágenes, mira, una imagen... es como 1000 palabras, hay frases que una imagen es... y algo de eso hay, pero
alrededor de la imagen se va creando una historia que a veces es desconocida y que sale consecuencia de ver cómo era la imagen. Si tuviéramos imágenes del Palacio Real de esta época que hablamos, madre mía, gran parte de la historia de Medina se vería clarificada, yo estoy seguro. Pues todo esto va a tener lugar este próximo sábado, la hora a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde empezamos con la primera parte. Hay dos grandes partes en la actividad del sábado. La primera está dedicada a la orden, puramente a la orden, y la segunda a Isabel la Católica. A la orden, el infante Fernando, lo que sí hacemos es rememorar y hablaremos un poco de la historia del infante relativa a la orden y decimos, bueno, pues hay una frase que digo en muchos sitios, que al hablar del infante, al hablar de la orden, estamos hablando del honor, de la respetabilidad, de la gratitud, cosas que ahora no se oyen, Javier. A mí me da mucha pena ir por ahí y le dices, es que, bueno, le dices no, porque si dices a una persona, sobre todo a los más jóvenes, le hablas del honor y dice, vamos a tomar un café para no quedar mal. Pero efectivamente creo que una orden de caballería, ya su concepto y su materia que hay dentro de la explicación dentro de ella, ahora es muy difícil mantenerla. Pero recordarla, claro que sí, y si a alguien se le queda grabado algo de eso, pues de maravilla. Entonces hablamos primero de la orden, del infante, y recordando la conquista de Antequera, que cuando conquistó Antequera nombró caballeros de la orden a bastantes guerreros, pues entonces rememorando esa época y rememorando la creación de la orden en la Virgen de la Antigua, Javi, si es que, fíjate tú, la Virgen de la Antigua que estaba, bueno, los restos deslavazados, o sea, mal, están detrás de las claras sí que existe, y las claras estaban pegando a la iglesia de la Antigua, y en la iglesia de la Antigua, que gracias a Dios hay documentos en el arzobispado donde describen alguna acción y alguna parte de la iglesia de la Antigua, se puede, o yo al menos he intentado recuperar la planta de la iglesia, y en la planta de la iglesia se recuperan dos imágenes para mí fundamentales. Una, la Virgen de la Antigua, el cuadro, y otro, la Virgen de la O. Pues da la casualidad que la Virgen de la Antigua está en las claras, y la Virgen de la O está en Santiago de ahora, que no es el de aquella época, pero Santiago el de ahora tiene la estatua o la imagen de la Virgen de la O. Esas dos imágenes eran de la Antigua, y ahora mismo la Antigua está pues ladrillo sobre ladrillo en el suelo, da mucha pena verlo, y bueno, es intención mía intentar recuperar algo de allí, misión difícil, pero no quiero decir que no se vaya a realizar. Por cierto, doña Urraca, que se encontraba en las monjas reales, ¿qué ha pasado con eso? ¿Ya pues lo damos por perdido ya? Se complicó mucho. El inicio fue muy bueno porque había una monja que de memoria, ella dice que recordaba haber visto los restos en un punto muy concreto. Y la primera acción dijimos, vamos al punto concreto, no hay que darle muchas vueltas. Pero fuimos al punto concreto con un ingeniero que trajo cámaras de televisión, hicimos agujeros, metimos la cámara y allí no había nada de lo que nos decían. Bueno, fue un mal momento, yo al menos lo pasé muy mal porque me quedé al aire y aquello ya, porque ¿dónde empiezas ahora? Y ahora dices, los restos de la Urraca que están en el monasterio de las Reales, en el antiguo monasterio de las Reales, ahora no sabemos ni por dónde empezar. Esa era la idea, empezar por el atrio, pero justo en ese momento vino el que la comunidad de dominicas, que eran dominicas, se fueron al lado de Haro, de la provincia de Logroño. Y entonces ya sí que se nos hundió todo, porque ahora ya es mucho más difícil intentar entrar ahí
para hacer una actividad de búsqueda que conlleva el destruir hacer alguna obra dentro del monasterio, ahora yo por descontado hay que olvidarse de eso. Y bueno, yo me imagino que a lo mejor con el paso del tiempo igual se construyen pisos y ya entonces... Ojalá se pudiera construir algo, fíjate, porque yo creo que es posiblemente la única manera, que haya alguien que quiera construir y se le imponga, en el buen sentido de la palabra, que el derribo de lo que tenga que hacer para construir se investigue y se trate de localizar. Ojalá, así te lo digo. Sí, si no, ¿verdad? Lo damos por perdido. No hay manera, no lo Sí, veo. porque yo me imagino, Ignacio, que cuando ahora mismo tú digas, mira, yo ya me he cansado, ya no quiero seguir aquí, no veo yo un relevo para que tenga esa inquietud y ese interés en seguir investigando. Yo no veo... Bueno, ¿tú crees que tienes un relevo detrás para que sigan investigando o no? Aquí, Javier, yo creo que no es no es correcto, mejor hablar de personas. Medina tiene una historia tremenda y, consecuencia de esa historia, tiene un patrimonio y tiene una entidad que es la encargada del patrimonio. Ahora mismo es el museo. El museo es el que encamina, dirige, coordina todas estas acciones. Y entonces, yo te hago la misma pregunta que me haces tú a mí, o similar. ¿Tú crees que no va a haber continuidad en el Museo de las Ferias? Yo no me lo creo. El Museo de las Ferias va a continuar, seguro. El director de ahora llegará a un momento que se jubile, que deje el museo y que deje Medina y se vaya por ahí. No lo sé, ni quiero meterme en aspectos personales. Pero seguro que hay una continuidad y habrá otro director, y desde luego el director del Museo de las Ferias, que es de Medina, sí que tiene que encaminar los caminos dirigidos, entre otras cosas, al patrimonio y a todo lo que hay en el museo, sobre todo basado en la época de Simón Ruiz, etcétera, etcétera, que no es muy lejana con relación a lo que estamos hablando. O sea, que yo pienso que sí va a haber continuidad. Sí, yo lo que sucede es que estoy acostumbrado ya por mi trabajo, la experiencia que tengo, que muchas asociaciones pues funcionan de una forma excelente. Sí. El presidente o el responsable, pues por la razón que sea, porque se cansa, le trasladan de domicilio, pues lo que era un trabajo excelente empieza a ser menos excelente hasta que algunos llegan a desaparecer, ¿no? Sí. Entonces, ojalá que no sea el caso, me refiero que haya un relevo, ¿no? Eso es humano. Mira, hay muchos ámbitos dentro de la vida humana en el que el relevo generacional, eso es un hecho. No hay cáscara, hay el relevo generacional y ya podemos decir lo que queramos, pero vendrá a peor, pero relevo hay. Si hablamos de las personas, los que tengan un cargo determinado dentro de los grupos del tipo que sean, por descontado, también si se ha creado con cierta entidad y tiene un agarre dentro de la localidad, en este caso de Medina, por descontado, también creo en la continuidad dentro de ese grupo, sea asociación o lo que sea, hablo en general ahora. Y dentro de ese grupo también creo en la continuidad. Que vaya hacia más o hacia menos, posiblemente sea consecuencia del carácter y de la personalidad del presidente, jefe, lo que sea, y de la junta directiva o de gobierno o como se llame. ¿Quieres que hablemos de eso? Yo creo que es que no podemos hablar, Javier, porque cada persona, cada grupo directivo tiene su personalidad, su más o menos constancia, etcétera, etcétera, y eso es muy difícil hacer vaticinios. A las 7 de la tarde del sábado, ¿a qué hora se abren las puertas de lo que va a ser la sala del infante? Mira, ahí hay un tema que me alegro que me hagas la pregunta, porque los dos locales donde tiene lugar el acto son de aforo limitado, pequeño, limitado y pequeño. Entonces, vamos a decir que abran a las 7 menos cuarto. Y a las 7 menos cuarto puede venir ya la gente para sentarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sé, pero por un lado hay una alegría, que si viene mucha gente y se llena enseguida es que hay interés, con lo cual eso es bueno, eso es lo positivo. Si no se llena, a pesar de que el aforo es pequeño, esa es la parte negativa.
Así que habrá que esperar. Yo creo, tengo la confianza que se van a llenar las dos salas y que va a haber gente que esté de pie. Hablamos del sábado día 23. ¿Es el último acto de la orden o de cara al año 24 o todavía hay algún acto más? Afirmativo. En el programa de actividades de la orden del sábado 23 es la última. Ten en cuenta que luego viene la Navidad y yo creo que las asociaciones no tenemos lugar. Mi manera de pensar, que quede claro, no tenemos lugar. Quien tiene lugar ahí es la familia, la Navidad, Nochebuena, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con asociaciones, ni con conferencias, ni con nada de esa cosa. Dejemos a la familia que lo pase bien, y eso deseo, ya que me lo preguntan, aunque está un poco lejos, eso deseo a todas las familias medinenses, por descontado a vosotros también, que lo paséis muy bien en estas Navidades. Después, año 25, para el próximo año, ¿la primera actividad para cuándo? ¿Para marzo o así? Está programada ya para febrero. Programada no. Está en el borrador de la programación de la orden, está para febrero. Tenemos ya la sala solicitada en el ayuntamiento y concedida, pero todavía no está aprobado el programa. Las asociaciones tienen que mandar, y me parece muy bien, un programa a la parte de cultura del ayuntamiento para que el ayuntamiento por lo menos tenga conocimiento de esas actividades. Y una vez que lo recibe, se considera programa aprobado. Nosotros no le tenemos todavía aprobado porque debe de ser en enero cuando le enviemos. Y luego ya pues tenemos como cada año el día 15 de agosto, el día grande, de la Orden de Caballería, la preparación de lo que es toda la feria renacentista. ¿Algún tipo de novedad se va a preparar, cuando menos alguna inquietud por parte de la Orden para la próxima feria renacentista? Hay una actividad que, fíjate tú, que todavía no la tengo clara. Voy a ser sincero. Hay una actividad que es histórica. Todo lo que hace la Orden es historia y relativo a Medina, que es el último encuentro de Isabel y Juana, histórico, en el Castillo de la Mota, y que el año pasado hicimos una prueba y en vez de hacerla o recrearla en el Castillo de la Mota, la recreamos aquí en la Plaza Mayor. Lo recuerdo, sí. Bueno, pues tengo distintas opiniones. Incluso yo también tengo mis dudas. El valor fundamental de hacerlo en el Castillo de la Mota es porque es en su sitio. Mira, yo siempre hay una máxima que tengo. Si tienes que hacer una recreación de un hecho histórico y sabes dónde se llevó a cabo, no lo dudes. Vete donde se llevó a cabo y hazlo. Es muy sencillo. Bueno, pero si donde se llevó a cabo tiene unos condicionantes, más que condicionantes, o sí, condicionantes limitativos, de que la gente no puede verlo, de que la gente no oye, de que la gente está en otra actividad. Eso, desde luego, también hay que intentar evitarlo, porque las recreaciones no se hacen para el recreador, se hacen para la gente que está al otro lado y que vea y recuerde el hecho histórico que tuvo lugar. Entonces, ¿cuál es hacerle en la plaza? En la plaza tiene cierta relación con el Palacio Real, poca, pero cierta relación. Entonces, por eso decidí hacerlo en el atrio, como espacio, el atrio de la colegiata. Y estuvo, yo creo que bien, pero está todavía el gusanillo de no es el sitio donde tuvo lugar. Y eso me duele. O sea, que al año que viene no sé lo que vamos a hacer. Y luego me gustaría incidir más un poco en las ferias de Medina. Vamos a ver si este año lo conseguimos, incidir en la realidad de lo que era la feria, del aposentador, con su equipo, complementar a lo que el aposentador hace ahora, que dice sus palabras y da por abierta las ferias. Muy bien, no entro en eso, pero el aposentador tenía muchas más funciones y de otro estilo que el decir unas palabras. Entonces, alrededor de eso tengo pensado planear algo. Si luego se aprueba o no se aprueba, eso ya lo veremos. Pero las ferias para Medina es, pues un pan comido. El que quiera hacer algo alrededor de las ferias lo tiene hecho. Bueno, yo, señor Gutiérrez, no tengo el mandado de llevar a cabo de elaborar la programación de la feria, pero sí. Yo creo que
en algunos momentos hay demasiadas cosas que coinciden, que se solapan unas con otras. Entonces, a lo mejor eso había que... ¿Qué queremos? ¿Que haya 20 cosas porque haya mucho contenido o que haya 15 con menos contenido en la feria? Entonces, a lo mejor era las 15 mejor que las 20. Bueno. En cuanto a que no se solapen, no se pisen, porque hay muchas veces que estamos en el castillo con un acto y está comenzando otra cosa al mismo tiempo, porque claro, ya se va echando encima la hora y tiene que comenzar. Y nosotros no podemos estar en los dos sitios a la vez. Así ni nosotros es. Ni el público, ¿no? Y me vas a perdonar que también hable un poco desde el punto de vista personal. Yo hay frases que digo en otros ambientes. Digo, no me hagáis eso, que nos estamos pareciendo a la Semana Renacentista. Es decir, 4 cosas a la vez, cuando hay personas que están interesadas en ver las 4 cosas y no pueden porque la programación no lo permite. Entonces, quizás, y desde el punto de vista personal, que quede claro, quizás en la Semana Renacentista se ha caído un poco en esa línea, el hacer muchas actividades porque el espacio que disponemos para desarrollar la Semana Renacentista es muy amplio. O sea, tú imagínate desde el Castillo de la Mota hasta el Hospital Simón Ruiz, pues no sé, pero 2 kilómetros puede haber perfectamente, y, más o menos. Y en 2 kilómetros hay puntos donde puedes hacer 1000 cosas. ¿Dónde está la balanza? En coger en esos 2 kilómetros y decir qué cosas son las importantes y programarlas en cuanto a la hora para que alguien que pueda verlas, aunque tenga que salir corriendo de una para ver la otra, pero que tenga la posibilidad. Lo que no veo más factible para mí es eso, que no tenga la posibilidad de ver 2 o 3 cosas que le interesaban. Luego también, por ejemplo, hay que aprovechar también la madrugada, porque no, estamos en agosto, la temperatura es agradable y tampoco puede pasar nada porque comienza un acto a la 1 de la madrugada, que tampoco pasa nada. Por ejemplo, la noche del viernes o el sábado, a la 1 de la madrugada, a una de esas cosas para que no se solapen. Hombre, el torneo del castillo no puede ser a la 1 de la madrugada, porque los caballos, sí, eso no. Pero algunas cosas, que en lugar de a las 8 o a las 9, pues que sean a la 1, que haría otro atractivo para que la gente se quedase más en Medina, o vas a casa o cenas en la hostelería, donde quieras, y después tienes ahí atractividad. Efectivamente, también estoy de acuerdo contigo, pero hay un horario, podríamos decir, limitativo. Hacer algo entre, no lo sé, pero más o menos al mediodía, no quiero poner horas, pero al mediodía, cuando el sol está en la vertical, y hacer algo de una recreación al aire libre. Claro, si hablamos de un interior con aire acondicionado, no hablo, pero del exterior, que es donde se deben hacer las recreaciones, a esa hora, con el sol dándote en la cabeza, también yo soy sincero que hay que intentar evitar eso. Con lo cual hay 2 partes del día, que es antes de y después de, que hay que aprovechar. Entonces, que ese antes o el después, es igual, llegue hasta la 1 de la mañana, por mí ningún problema, habrá que buscar, y de hecho hay actividades, hombre, la bajada de antorchas del castillo, adrede se hace de noche, porque es cuando llama la atención esa bajada con las luces encendidas desde el castillo. Juan Ignacio Gutiérrez es el maestre de la Orden de Caballería de la Jarra del Obispo. Nos ha hablado del acto que va a tener lugar aquí el próximo sábado, 23 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Palacio Real de Medina del Campo, salas del Infante y del Testamento, para contemplar el acto de investidura y la recreación de la muerte de Isabel la Católica. Me permite pues faltaría más. Que el acto de investidura, no te he dicho este año a quién vamos a investir. Hay 2 personas. Yo pensaba que era, digo, a lo mejor no lo quiere dar a conocer porque es secreto hasta que llegue el momento. No, sí, yo pienso que la gente debe de saber exactamente qué es lo que va a pasar ahí. Bueno, pues nombrar 2 damas honoríficas de la Orden, una de ellas es la inspectora jefa de la comisaría de policía, por lo que nosotros pensamos el bien
camino que ha tomado respecto a Medina y el apoyo que ha llevado a Medina del Campo en todas sus labores. Entonces, eso para mí es fundamental. Y la otra es una concejala, la concejala de Turismo, que ha apoyado mucho a la Orden, fundamentalmente en la consecución de la Sala del Infante en el Palacio Real. Eso no tiene valor, pero nosotros queremos darle un valor más allá de lo normal, que es nombrar a las dos damas honoríficas. Digo esto porque muchas veces hay asociaciones que vamos a dar un premio al socio más antiguo, por ejemplo, o a algún socio, y no quieren decir quién es. Entonces, digo, a lo mejor aquí, digo, no quiere comentar Juan Ignacio porque es sorpresa para que cuando estén allí las dos damas se las nombre, ¿no? Entonces, pero bueno, ya está desvelado. Estoy de acuerdo contigo. Juan Ignacio, gracias y que sea un éxito, ¿eh? Muchas gracias, Javier, por dar la oportunidad.